Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Alberto Hernández Pérez y el día de hoy estaré presentando un video tutorial sobre las citas y sus diferentes tipos. Soy perteneciente al primer grado grupo 3 de la Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria. El video pertenece a la materia de textos académicos. El profesor encargado es el profesor Ángel de Jesús. Bien. Para empezar, este manual citado es citado gracias a la American Psychological Association. Esta asociación es la encargada de estandarizar la citación de fuentes y referencias bibliográficas en un texto. Esto con el fin de tener un formato universal, que hay una gran variedad de formatos, pero el más conocido es APA, por sus siglas de esta asociación, que como decía es utilizado para hacer un formato universal en los textos académicos y así sea más fácil la ubicación de citas, referencias, el marco del contexto del texto, valga la redundancia, etc. Bien, empecemos. ¿Qué es una cita? Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Bien, la cita nos ofrece información sobre el autor y el año de la publicación que conduce al lector a más referencias que se deben consignar al final del documento, lo que mencionaba anteriormente. Bien, en las citas tenemos cita textual. Y una cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto así tal cual. Y esta a su vez se divide en dos categorías. Tenemos la cita menor a 40 palabras, que va inmersa en el texto, va entrecomillada y con los datos del autor. Hay dos maneras de citar esta categoría, basada en el autor y basada en el texto. En ambos casos el punto va después de los datos. Después tenemos la cita de más de 40 palabras. En este caso, al ser mayor a 40 palabras, va escrita de manera separada al texto, haciendo el uso de sangría y sin comillas. Hay dos maneras de citar en esta categoría. Igual tenemos basado en el texto y basado en el autor. En ambas el punto va antes de colocar los datos del autor. Bien, en este caso como cita menor a 40 palabras tenemos una cita basada en el texto referente a un artículo algo polémico sobre los derechos de la comunidad LGBT. Y como podemos ver aquí entrecomillado tenemos una palabra de uso frecuente, aunque no originada en la región, ha sido la de homosexual, que si bien pretendió abarcar a los gays, lesbianas y otras poblaciones, normalmente es asociada a los hombres gays. O sea, independientemente de esto, esta es la afirmación y es por Barrientos. Ok, aquí ya hice la inserción de mi cita. Únicamente voy a agregar en qué página se utilizó. En este caso se sacó de la página 334. Listo, aquí lo tenemos. Entonces este es un ejemplo de una cita menor a 40 palabras y en este caso es basada en el texto. ¿Por qué la puse basada en el texto? Porque en este caso yo lo que quería era sacar un fragmento textual del texto, valga la redundancia, y así darle coherencia al supuesto ensayo que yo haría. Pero también recordemos que tenemos otros tipos de citas textuales como la de basada en el autor, donde tal vez pueda ser una afirmación, bueno, una hipótesis que yo planteé y que pueda ser afirmada a través de las palabras de Barrientos. Bien, ahora tenemos una cita mayor a 40 palabras. Como mencionaba, la cita mayor a 40 palabras va separada del texto y aquí ejemplifiqué una cita ahora basada en el autor, ahora no se basa en el texto. Ahora, Barrientos 2016 afirma que, y ya este es parte de mi texto con el que estoy haciendo la afirmación. Aquí es importante poner el punto antes de los datos. Recordemos que aquí va el punto después de todos los datos y en este caso tenemos el punto antes de los datos. En este caso, como es una afirmación, tenemos que poner al principio quién está afirmando, en qué año fue esta afirmación y cuál fue la página que se utilizó para afirmar. También se tienen en este formato APA citas de parafraseo. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor
pero con palabras propias del escritor. No es necesario poner el apellido del autor y el año de publicación. Hay dos formas de poner o de hacer esta cita, como las que anteriormente mencioné, basada en el texto y basada en el autor. Por ejemplo, que yo quisiera poner una idea de Barrientos, pero no quisiera hacer esta cita directa de 40 o menor a 40 palabras, podría yo parafrasearla, obviamente dando créditos y la responsabilidad del autor, pero explicándolo yo con mis propias palabras sin perder la esencia de la propia idea de este autor. Bien, ahora tenemos reglas según el número de autores. Esto va dependiendo del número de autores que tengamos en un texto. Por ejemplo, si tenemos 2 autores, van separados por la letra Y, y en caso de ser en inglés se pone este símbolo. De 3 a 5 autores, aquí ya varía. La primera vez que se citan los autores se ponen los apellidos de todos. Después ya solo se cita el primer autor seguido de esta palabra en latín, et al, y punto. Para 6 o más autores ya varía que el anterior, aún más, porque a partir de esta la primer cita lleva el primer apellido del autor seguido de et al, no como el anterior que llevaba los apellidos de todos la primera vez y ya después se usaba et al. Para el autor corporativo, recordemos que un autor corporativo puede ser una asociación, fundación, empresa, etc. Se coloca el nombre de la organización a la que es perteneciente el texto y al inicio de la primer cita lleva el nombre de la asociación o de la corporación seguido de sus siglas. Después de esta primer cita ya únicamente van las siglas. Tenemos el autor anónimo. Cuando el autor es anónimo, en vez de colocar el apellido se coloca la palabra anónimo y se coloca de manera normal, como la anterior. Después tenemos la cita sobre la cita. En este caso, la cita sobre la cita se hace cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Son casos en los que a lo mejor queremos citar un texto y vemos que esa cita que queremos hacer es una cita de la cita, por así decirlo. Entonces también existe esta cita. También tenemos las notas. Las notas deben ser marcadas por un índice, por ejemplo este 1 entre paréntesis, y ubicarlo al final de la página en un pie de página en pequeñas letras donde se indique esta nota. Puede ser una referencia o una nota del texto si se quiere indicar una acotación. Bien, ahora pasamos a las referencias. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto que nos permite identificarlas y localizarlas para cerciorarnos de la información contenida allí o complementarla en caso de ser necesario. Las referencias son en orden alfabético, se hace uso de la sangría francesa y el uso de números arábigos para la referenciación en volúmenes. No se usan números romanos, arábigos. Aquí puse un ejemplo de referencias donde claramente se observa, permítanme un segundito para marcar, claramente se observa el uso de la sangría francesa a partir del segundo renglón. Se hace uso de la sangría francesa. Se preguntarán tal vez por qué en esta primer cita no se utilizó esta sangría francesa. La respuesta es fácil, porque únicamente se ocupó parte del primer párrafo. En caso de haberse ocupado más, ya depende del espacio que tengamos disponible, siempre se hace uso de la sangría francesa. Bien, ahora vamos a la referenciación en libros. Esta es la forma, por decir, básica o tradicional de citar un libro. En este caso yo quise citar el libro de Marta Alicia Chávez, Hijos Tiranos o Débiles Independientes. Y bien, primero ubicamos ubicamos los datos del libro, perdón. Tenemos el nombre del libro, Hijos Tiranos o Débiles Independientes, como había dicho, nuestra autora Marta Alicia Chávez, la editorial Grijalbo. Tenemos la edición, la primera edición en marzo del 2008, la ciudad, pues México, Distrito Federal. Y bien, esta es la forma básica que comentaba para citar. Primero se pone el apellido del autor, en este caso sería Chávez, seguido de coma, y Marta Alicia, sus iniciales. Después ponemos el año de la edición entre paréntesis seguido del punto, y ahora en itálicas ponemos el título de nuestro libro, Hijos Tiranos o Débiles Independientes. Muy buen libro, por cierto. Seguido del punto se pone el país y 2 puntos y la editorial Grijalbo y punto. Esta es la forma básica o tradicional de citar un libro. Bien,
Ahora tenemos un libro con editor. Un libro con editor es un libro que va acompañado de más de un autor. En este caso quise ejemplificarlo, o lo estoy ejemplificando, con el libro de la Nueva Historia Mínima de México, un libro muy interesante, pero que cada capítulo es colaboración con un autor. Como ven, aquí tenemos, si bien me parece, son 7 autores. Y como primer autor tenemos a Pablo Escalante Gonzalvo. Y bien, los datos: nombre del libro ya mencionado, autores, edición, la segunda edición, que se está haciendo uso de la segunda edición en junio de 2018. La editorial pues es el Colegio de México. La ciudad, Ciudad de México o Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y pues país México. En este caso ponemos el apellido del autor, el primer autor, Escalante, seguido de coma y su inicial de su primer nombre. Ed. El año de edición 2018, que ya habíamos dicho que era la edición. En itálicas nuevamente nuestro título: Nueva Historia Mínima de México. Ciudad, Ciudad de México. País México, 2 puntos, el Colegio de México, punto. Esta es la forma de citación para un libro con más de un autor. Ahora, tenemos un libro en versión electrónica, en este caso el libro de teorías del aprendizaje. Y aquí tenemos el nombre del libro. Disculpen, el nombre del libro, teorías del aprendizaje, el autor, la edición, sexta edición en el año 2012, la ciudad, Naucalpan de Juárez en el Estado de México, y aquí tenemos la editorial Pearson. Bueno, entonces en este caso en versión electrónica no varía mucho, tenemos el apellido del autor seguido de su inicial, punto, entre paréntesis el año, ya habíamos dicho 2012. En itálicas, punto, en itálicas tenemos teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa, punto. Se retiran las itálicas y en este caso recuperado de, en este caso los 2 puntos no van, una disculpa, recuperado de, y la página donde sacamos este libro para poder hacer ubicación del mismo. Esta es la forma de citar en una versión electrónica de algún libro. Y ahora, por ejemplo, también hay casos donde queremos citar un solo capítulo de un libro, y qué mejor ejemplo que el libro que les había mencionado anteriormente, el de la Nueva Historia Mínima de México, donde cada capítulo es de un autor diferente. En este caso queremos citar el segundo capítulo, la época colonial hasta 1760, por su autor Bernardo García Martínez. Aquí tenemos el nombre del capítulo, el autor de este capítulo en específico, la editorial, ciudad, país y edición. Aquí tenemos Escalante, P, se pone el apellido del primer autor, primero el primer autor, entre paréntesis 2018, punto, el nombre del capítulo, la época colonial hasta 1960, punto, y luego y ahora sí va el apellido de la inicial del nombre del autor de ese capítulo, coma, seguido de su apellido, y después punto ed, entre paréntesis, coma, y en itálicas va el título de nuestro libro, Nueva Historia Mínima de México, después entre paréntesis las páginas del capítulo, en este caso 58 a la 85, ciudad, Ciudad de México, país México, 2 puntos, el Colegio de México. Esta es nuestra forma de citación, para cuando queremos citar un capítulo sobre un libro y tenemos más de un autor, ya que este es un libro colaborativo y cada capítulo es de un autor diferente, y pues esta es la forma de citarlo. Ahora tenemos las publicaciones periodísticas. En este caso tenemos un artículo científico, un artículo bastante interesante que ya habíamos visto anteriormente para nuestros ejemplos de citación. Y tenemos el autor, nuestro autor Barrientos Jaime, el título del artículo: Situación social y legal de gays, lesbianas y personas transgénero y la discriminación contra estas poblaciones en América Latina. El nombre de la revista, Revista Latinoamericana. El volumen, año y páginas, volumen 22, año 2016, y las páginas de la 331 a la 354. Y bien, la manera de citarlo: Barrientos, su inicial de su nombre, entre paréntesis 2016, punto, el título de nuestro este artículo, una disculpa, que es algo largo. Después en itálicas tenemos el nombre de nuestra revista, el volumen seguido de comas, otra vez coma, y por último nuestras páginas. En este caso se utilizaron de esta revista la de la página 331 a la 354. Y bueno, esta es nuestra forma de citar nuestros artículos científicos. Bien, continuando con nuestros tipos de citación, ahora tenemos el artículo con DOI o DOI,
como lo prefieran pronunciar. Cuando el artículo tiene DOI, Digital Object Identifier, se omite la URL, ya que el DOI es justamente eso. Y la fecha de recuperación del artículo también se omite. En este caso tenemos el apellido del autor de este artículo, algo difícil de pronunciar, seguido de coma, pues su inicial, el año, punto, y tenemos Concisionist and Language. Tenemos el título de su artículo, Review. Tenemos en itálicas el nombre de esta revista científica, el volumen, las páginas, hasta aquí todo normal, punto, y aquí tenemos el DOI. El DOI es marcadito aquí. El DOI se podría sustituir como el URL de la dirección. Ese es el DOI y esa es la forma de citar con DOI. Ahora, artículos sin DOI. Tenemos dos modalidades. El artículo impreso, como se puede ver aquí, que dice Fields, D. 2007. Otra vez, más allá de la teoría neuronal, que es nuestro nombre de nuestro artículo, mente y cerebro, el nombre de nuestra revista, volumen y páginas. Ahora un artículo online, Barrientos J, en este caso volví a utilizar nuestro artículo, Barrientos, J, ya que es un artículo electrónico, 2016, situación de gays y lesbianas. Bueno, ya tenemos nuestro nombre, algo larguito. En itálicas, nuestro título, revista latinoamericana de nuestra revista, volumen, páginas y recuperado de. Y tenemos nuestro sitio donde fue recuperado este artículo, para si algún día se gusta buscarlo. Bien, ahora tenemos las variaciones de acuerdo a los autores. En este caso tenemos un autor, se cita de manera normal. Por ejemplo, como ya lo habíamos visto, no lo vuelvo a repetir, ya que pues llega a ser algo redundante, pero tenemos a Barrientos, que es únicamente un autor, y es la forma pues que ya habíamos visto. Ahora tenemos de 2 a 7 autores. En este caso, de 2 a 7 autores se listan todos los autores separados por comas, y al último se escribe Y. Como tenemos aquí, tenemos a todos los autores, que son más de 2, y pues al final el último pues es Y. Luego 8 más autores. Aquí ya se listan los primeros 6 autores y se ponen puntos suspensivos y se lista el último autor. Y tenemos primero los 6 autores. Aquí están los puntos suspensivos, la coma, puntos suspensivos, que sería la L. El primer punto sería la abreviación del nombre, la coma para los que siguen y los 3 puntos suspensivos que nos indica la regla. Y tenemos al último autor, coma de su nombre, y pues ya entonces sigue el año y pues lo demás. Después tenemos las formas básicas de citar en periódicos. En este caso tenemos un artículo del periódico Milenio de septiembre del 2020 con autor. Tenemos el apellido de nuestro autor, que sería Puig. Y después seguido de coma, C, la inicial de su nombre, Carlos, punto. Aquí va entre paréntesis la fecha, primero va el día, el mes y al final el año, 22 de septiembre del 2020, punto. Y el nombre de nuestro artículo en este caso es ¿qué tan solo está Ricardo Anaya? Es una cuestión, punto. Y en itálicas el nombre de nuestro periódico, Milenio, seguido de coma, PP, que serían páginas, punto, y en este caso es la página 2 de nuestro periódico. Después, en caso de que nuestro artículo no tenga autor, en este caso quise ejemplificarlo con este periódico, en caso de que no lo tuviera, es hipotético, únicamente se pone el nombre de nuestro artículo, que tan solo está Ricardo Anaya, seguido de nuestra fecha, punto, en itálica sigue el nombre de nuestro periódico, coma, WP, punto y 2. Después tenemos aquí el caso de un periódico online, no es pero se puede dar el caso, y va el apellido de nuestro autor seguido de su inicial de su nombre, punto, la fecha, punto, tenemos otra vez el nombre del artículo, o bueno, en este caso sí, del artículo del periódico, punto, en itálicas el nombre del periódico, el tiempo, punto, recuperado de, y nuestro URL de donde fue sacado este periódico, bueno, este artículo de periódico. Ahora tenemos revistas, en este caso tenemos un artículo de la revista Vogue México, y tenemos la modalidad online, tenemos el apellido Hobbs,
Hobbes, nuevamente la inicial de el nombre de nuestra autora, en este caso es una mujer, entre paréntesis 2021, aquí va año, después coma, 4 de junio. Aquí se omite el día, únicamente el número del día del mes, el mes y el año, va en este orden, punto. Tenemos el nombre de nuestro artículo de revista estilo Chugi o Cursi, porque de repente todo el mundo habla de él. Punto, en itálicas el nombre de nuestra revista, en este caso es Vogue. Punto otra vez y recuperado de, y el URL que nos lleva a este artículo. Tenemos un caso, no es este caso de este artículo de revista, pero sí es un caso de impreso. En este caso pues también va Newman, coma, la inicial de nuestro autor, punto, entre paréntesis la fecha, aquí sí va 13 de noviembre de 2020 y punto, el título de nuestro artículo, la información, 2 puntos en una urna de cristal. En itálicas otra vez el título de nuestra revista, coma, este es el volumen, aquí tenemos un volumen de la revista, coma, y la página 10, porque en este caso fue en la página 10, ya que es un medio impreso y este pues no tiene página, porque en primera es una publicación mensual y en segunda es una publicación electrónica. Ahora tenemos otros tipos de textos, aquí ya varía porque son textos varios. Tenemos como primero nuestro autor corporativo, que el que ya había mencionado anteriormente, o un informe gubernamental, igual puede funcionar. Y nos indica la regla, nombre de la organización, después punto, entre paréntesis año, punto, título del informe, entre paréntesis número de la publicación y por último punto y recuperado de. Aquí tenemos un ejemplo, el Ministerio de Protección Social, punto 1994, punto informe científico de casos de fiebre amarilla en el departamento del Meta, recuperado de, y aquí tenemos la URL que nos lleva a este título del autor corporativo. Aquí tenemos otro autor corporativo que viene siendo el mismo. Luego tenemos tesis y trabajos de grado. Y aquí nos indica autor, su nombre, o en caso de ser uno, pues otro. En caso de ser más de uno, aquí viene otro. El año, el título de la tesis, y si es una tesis de pregrado, maestría o doctoral, tenemos que indicar qué tipo de tesis es. Después el nombre de la institución y el lugar. Aquí tenemos Aponte, L y Cardona. Este es un artículo en inglés por este símbolo, como lo habíamos visto en un principio. Este es un artículo en inglés. Se publicó en idioma inglés. Tenemos el año 2009, educación ambiental y evaluación a la densidad poblacional, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la indicación, es una tesis de pregrado, la Universidad de Caldas Manizales en Colombia. Bien, después tenemos materiales electrónicos, referencias de páginas en el World Wide Web. Y aquí nos indica que debe ir el apellido, el nombre, fecha, punto, título de la página, lugar de publicación, la casa publicadora, o esto es seguido de 2 puntos, luego seguido del punto, dirección de donde se extrajo el documento, URL. Y tenemos Argosy Medical Animation, tenemos entre paréntesis del 2007 al 2009, punto, Visible Body, Discover Human Anatomy. El lugar, Nueva York, Estados Unidos. Argosy Publishing es el lugar de donde la casa publicadora, una disculpa. Y por último tenemos el URL que nos lleva a este artículo. Después tenemos un CD-ROM, porque aunque no lo crean también puede citarse, ¿por qué no? Tenemos el apellido, el nombre del autor, entre paréntesis año de publicación, seguido de punto, título de la obra, entre paréntesis la edición o el medio utilizado en corchetes, punto, luego el lugar de publicación y al último la casa publicadora. Tenemos Johnson's, M, el punto entre paréntesis 2006, punto otra vez, Human Biology, Concepts and Current Issues, es la tercera edición o third edition, entre corchetes en Sun City Room es el medio utilizado, punto, en San Francisco, y la casa publicadora es Pearson Benjamin Comics. Luego tenemos la enciclopedia en línea. Aquí nos indica que debe ir el apellido seguido del nombre, punto, título del artículo, punto, el título de la enciclopedia, el medio utilizado, cerrado en corchetes, punto, el lugar de publicación y seguido de 2 puntos la casa publicadora y no olvidar la URL. Tenemos Wildlife Conservation, punto, de 1999 a 2000. Punto es Encyclopedia Britannica Version Electrónica, la versión electrónica en Nueva York. Pues es en Estados Unidos, Enciclopedia es el nombre de la casa publicadora y nuestro URL. Después tenemos una película, porque también puede haber
casos de películas o cintas cinematográficas. Aquí ya son casos específicos, por eso los fui marcando uno por uno, donde nos pide apellido del autor, su nombre, luego el productor y apellido del director. Luego su nombre, director, punto año, nombre de la película, entre corchetes la cinta cinematográfica, punto y país, y seguido de 2 puntos la productora. Ahí tenemos Cher, que sería el apellido, nuestro nombre, hay una disculpa, luego otro apellido, otro nombre, otro apellido, otro nombre. Aquí tenemos productores, que son los productores. Luego tenemos la Gravenés, que es un apellido, otro nombre, y es el director de esta película. Estos son productores y son directores, como no lo menciona esta reglita. Ahí. El año, pues 2007, son escritores de libertad, así se llama la cinta cinematográfica, y pues la casa productora es Paramount Home Entertainment, y no olvidemos de nuestro país, que en este caso se grabó en Estados Unidos. También tenemos podcast, donde nos pide el apellido y el nombre del autor, seguido de la fecha, nuestro título del podcast, el audio del podcast, en este caso es audio en podcast, y recuperado de, como no lo pide, entonces by Noise, que sería el apellido, unos apellidos extranjeros, nuestra inicial de nuestro nombre, que es el productor de este podcast. Se grabó el 19 de diciembre del 2007. Sing Rap Radio es el audio en podcast, y este es el URL que nos lleva a este podcast. Tenemos blogs también de igual manera, el apellido del autor seguido de la fecha, nuestro título de este post, de este blog, porque tiene su propio título, mensaje en un blog encerrado en corchetes, y seguido del punto únicamente nuestro URL. Y tenemos PC Myers, la fecha 22 de enero del 2007, y este es nuestro título de Unfortunate Prerequisites and Consequences of Pardoning Your Mind. Es mensaje del blog y recuperado nuestro URL. Y pues con esto, una disculpa. Bueno, pues con esto doy por finalizado este pequeño video tutorial acerca de citas y sus diferentes tipos, porque el formato APA es algo extenso y nunca está de más un pequeño video que trate de ejemplificar todos estos tipos de citaciones y las variantes que hay entre ellos. Nuevamente, mi nombre es Enrique Hernández y les deseo un excelente día, tarde o noche. Gracias.